Me da mucho gusto saludarlo. Además, me da mucho gusto que esté bien, por supuesto que sí. Nos conocemos hace ya muchos años. Es Carlos Vera, es director del programa Vera a su manera y del medio digital Verás, entre otros, en Guayaquil. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Bueno, ¿estás bien? Eso es lo que quiero resaltar antes que cualquier otra cosa. Pero ¿cómo estás tú emocionalmente después de esto? ¿Cómo te sientes? Bienvenido, Carlos. Gracias, Fernando del Rincón. Buenas noches. Diría que acostumbrado, pero no resignado. Estos atentados comenzaron con sobres bomba el 16 de febrero del año 2000 contra Rafael Cuesta, quien ahora dirige uno de los medios contra quien se atentó hacia un periodista, Mauricio Ayora. En ese caso, hubo un daño muy grande en su rostro. Se había puesto lentes, lo cual invitó o evitó que quedara ciego. Lo de ahora, lo que ustedes acaban de describir es correcto. En mi caso, el paquete lo retuvo Servientrega cuando vio que paquetes similares ya habían llegado con esos pendrive a otros periodistas, pero lo evidente hasta el momento es a quién beneficia esto. Beneficia a la narcopolítica que los cinco estamos combatiendo, los cinco tenemos eso en común, y beneficia a los que queremos sostener el Estado democrático, cosa que la narcopolítica quiere derrocar, porque esa es la otra coincidencia que tenemos. Estamos contra uh, echar abajo al presidente de la República sin que estemos satisfechos con el presidente de la República. Ese es el contexto de esto. Carlos, dices algo muy importante, yo lo mencionaba ayer precisamente. Y bueno, hoy en la mañana en la junta con mi equipo, no fue ayer en el programa, fue ayer, hoy en la mañana en la junta con mi equipo, en la junta editorial. Les decía yo, a ver, tenemos que ver de dónde viene. Por supuesto tiene una carga política, necesariamente, pero tú hablas de narcopolítica y aquí es donde quiero que me des tu punto. Cuando hablas de narcopolítica, podemos y debemos separar. Existe el vínculo, pero hay políticos y hay narcos. Tienen una vinculación, definitivamente. Pero ¿quién origina el ataque? ¿Es un ala radical política o es un grupo narcotraficante por intereses políticos? ¿A quién le atribuyes tú más este hecho? Están mezclados, Fernando, y el origen preciso tendrá que determinarlo la policía, en lo cual también tengo mis reservas de que lleguen hasta el fondo como deberían llegar. Pero hay hechos concretos. El partido de Correa se opuso abiertamente a la extradición, que era un tema que queríamos aprobar en consulta. El partido de Correa se ha puesto a leyes y mecanismos que desde la Asamblea, en otras partes se llama Congreso, permitirían a las Fuerzas Armadas apoyar en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El partido de Correa ha excluido en mencionar en investigaciones de narcotráfico a gente de su agrupación, uno de ellos un asambleísta que se pararon a un lado, y a otros más en este tipo de investigaciones. Aquí es demasiado claro, demasiado burdo, demasiado evidente. Ya establecer el nexo causal, si de ese mismo grupo beneficiado provino, es distinto. Y lo otro, recién yo ayer recordaba lo que Correa dijo recién. Ellos van a retornar para vengarse de lo que llaman prensa corrupta. Los grandes diarios, los medios, como ustedes destacan, poderosos pero independientes, de los políticos o los periodistas que hemos optado por una línea política distinta vía medios digitales, pero convergente en un punto, la democracia. Ellos necesitan intimidar, que es lo que están haciendo ahora, para hacernos retroceder y ganar impunidad, que es por lo que siguen peleando. Y este es solo el principio de lo que se armó en Colombia. Ahora es un aviso. La próxima será un secuestro, la siguiente será un asesinato, y van a inventar que son otras causas, por supuesto. Le van a hacer aparecer droga a un fulano, amantes a otro fulano, deudas forjadas a otro fulano, como quisieron hacer con Fausto Valdivieso, a quien asesinaron en época del correísmo y luego pretendieron decir que el señor estaba en operaciones o en vínculos poco usuales. Ahora, otro de los elementos a tomar en cuenta dentro de toda esta perspectiva que nos das, de acuerdo a tu sentir, por supuesto, y a la experiencia vivida como periodista en el país, además de señalamientos muy claros por parte de Carlos Vera, que decir las cosas como son, ¿no? Cuando Rafael Correa era presidente, el ataque enfermizo, el ataque vicioso que hacía en contra de los medios y de los periodistas, y me incluyo en el paquete porque me tocaba en la sabatina, igual que a Carlos Vera, etcétera, es característico del correísmo, característico de los correístas, así que no llamaría la atención.
para Carlos Vera, este es el origen. Pero hay un elemento que me llama mucho la atención. Explosivos militares, Carlos, de origen militar, Carlos. A ver, si yo te digo algo, si el correísmo estuviera hoy en el poder, diría, bueno, pues el acceso a explosivos militares no se me hace tan extraño. Pero hoy por hoy, esto habla también de una grave falla del actual gobierno. Y me pregunto, ¿de qué manera tan fácilmente se consiguen explosivos militares para mandarlos en USBs o en pendrives a periodistas para intentar dañarlos o matarlos? Vamos a dejarlo ahí. Hablemos de eso después de la pausa, si te parece. A ver, Carlos, uno de los elementos que hay que también tomar en consideración es el tema del origen de los explosivos, te decía yo, militares. No es tan fácil conseguirlos, a menos que vengan directamente del narcotráfico, ¿no? Pero esto también habla de una falla importante en la actual administración, el que se pueda tener acceso a explosivos militares para poder mandarlos en pendrives a periodistas y tratar de matarlos, pues no les da ninguna garantía a ustedes, Carlos. Me llama mucho la atención, sobre todo cuando reviso las cifras de Fundamedios, y habla de 356 agresiones a periodistas y medios de comunicación en el país el año pasado, ¿no? En 2022. Pero dicen, es la cifra más alta desde 2018. Y yo digo, bueno, pero ¿quién no debería ser más seguro hoy el periodismo en Ecuador que en 2018? Y ahí me confundo. ¿Qué me dices de todo esto? Varias puntualizaciones a lo que me dices, Fernando. No sería raro que tengan militares comprometidos con los que mueven la narcopolítica aquí, ex militares, como tienen a ex policías, y hay algunos policías en alta jerarquía todavía que fueron de la línea leal al correísmo. La una. La otra, la posibilidad puede ser eso, que son tan inteligentes que usan ese tipo de explosivos, se los roban o se los proporcionan para tratar de insinuar que eso tiene que provenir de las Fuerzas Armadas. Coincido en que es una más de las múltiples fallas que tiene este gobierno, por lo cual está en una posición endeble. En algún rato decías que este es mi sentir, no solo mi sentir, yo cité tres hechos objetivos al principio para reforzar la hipótesis de quiénes son los beneficiados con esto. Y empezaste hablando de que qué pasará con los periodistas no visibles. Así es, asesinaron recién a uno en Manta porque hacía tipo de coberturas populares justo sobre el tema de narcos, y como es no visible o poco visible, no hubo la notoriedad que existe ahora. La alarma debe generar, más allá de la solidaridad del gobierno, de la comprensión de las Fuerzas Armadas, de las llamadas de la policía, decir estamos a la orden, cualquier cosa, una alerta de que lo que estamos es al borde de convertirnos en lo que fue Colombia. Y es tiempo de aprender las lecciones. Al borde de dar el paso que se dio en Medellín en la época de Pablo Escobar, aunque ciertamente retrasado. Y la explicación es que el correísmo dejó instalado el narcotráfico con tal nivel de penetración y control que cuando Guillermo Lazo les quiso poner coto, su nivel de reacción ha sido dispersar y disparar la violencia para frenar la ofensiva contra ellos, que de paso es una guerra que comenzó sin estar preparado. Tú mencionabas bien lo de México. México le pasó igual. A Colombia le tomó 50 años y todavía no ha terminado de vencer a las fuerzas narcoterroristas. El Ecuador, la única ventaja que tiene de ir atrás es que hay otros que fueron adelante, de los cuales debe aprender a tiempo. Fíjate que hablabas del tema de Colombia, de la época de Pablo Escobar, ¿no? Y lo mencionaba hoy precisamente en la Junta Editorial Luis Yepes, uno de los miembros de mi equipo. Yo decía, a ver, me parece un poco exagerado, pero en el contexto de lo que puede llegar a ser, estoy de acuerdo contigo, porque no se ha llegado, pero así empezó en algún momento. Ahora, correcto, yo te lo pregunto, Carlos, si estás con un gobierno de derecha en el que se supone que hay mayor libertad de prensa, en el que se supone que no vas a ser censurado y atacado como lo fue durante el gobierno de Rafael Correa, que lo sé de hecho, al igual que Carlos Vera, porque fuimos parte de esos ataques, y está pasando esto, Carlos. Si regresa el correísmo, ¿cuál es tu pronóstico o tu proyección? Ya lo han anticipado de ellos mismos, y ayer en mi programa reproduje un fragmento de ese audio que fue una intervención de Correa en la campaña electoral última presidencial. Ellos vienen a borrar, a castigar, han dicho a no perdonar a todos los que consideran que nos han perseguido políticamente,
y lo único que hemos hecho y han hecho fue denunciar a su debido tiempo y ahora las barbaridades que hicieron. Y lo lamentable ha sido que este gobierno, la mejor obra que ha hecho es pavimentarle una autopista de regreso al correísmo por sus errores políticos, por las promesas incumplidas, por las coincidencias que en algún momento tuvieron o convergencias sin que hayan llegado a pacto y por no entender lo que ahora no han entendido con la Argentina. Ya el socialismo del siglo XXI tiene ideología, no tiene patria. Para ello lo más importante son sus compañeros y sus redes, no sus fronteras, sus límites y de sus países. No lo quieren entender de la buena manera. Estamos diciéndoles aquí internamente que lo deben entender de la mala manera. El problema es que las consecuencias no las sufre necesariamente el gobierno, aunque está baja su popularidad, sino la población que ya no aguanta más el dispararse de la violencia en este país, a pesar de lo cual, en una reciente encuesta de 5 ciudades, acaba de demostrar que no quieren que cambien al presidente, sino que cambie el presidente. El gobierno no debe abusar de esa paciencia y de esa convicción democrática de los ecuatorianos. Y estoy en tu análisis completamente de acuerdo contigo, desgraciadamente, y hay que decirlo así. Y lo mismo pasa con la izquierda. Los que le ponen en bandeja de plata la entrada a la izquierda son los gobiernos de derecha y sus fallas. Y viceversa, ¿no? En este caso, a Lazo le puede estar pasando así. Oye, Carlos, me tengo que ir. Ojalá te vea pronto. Me voy a dar una vuelta por allá a Ecuador. Okay. Te aviso a ver si coincidimos. Te mando abrazo. No voy a decir cuándo ni nada, porque pues, como están las cosas, no vaya a ser la de malas, pero te aviso a ver si nos reunimos a tomar un café o algo. Te mando un abrazo Fernando, grande. Gracias por tu lucha permanente por la libertad de expresión y por la democracia. Aquí estamos, igual que tú, también gracias a ti, porque mira el riesgo que corre alguien como Carlos Vera y como todos los periodistas en Latinoamérica, desgraciadamente. Afortunadamente aquí está Carlos y está bien. Es Carlos Vera, es director del programa Vera a su manera y del medio digital Veraz. Me acompañó desde Guayaquil. Un abrazo, qué bueno que está bien y qué bueno que todos los demás también.